¿Por qué podemos decir que la abeja es un animal programado genéticamente? Porque a la abeja no le enseña a nadie a hacer la miel, no le enseña a nadie a hacer el propóleo, propóleos es el nombre correcto. Nadie le enseña tampoco a hacer el panal en forma milimétrica, ni que los hexágonos son las formas geométricas en el cual pueden conseguir mejor espacio para almacenar esa miel, el polen, el propóleo, el pan de abejas. Muchas características que tienen que ver con su colmena. Nadie le enseñó a manejar la partenogénesis, que es una forma de reproducción especializada, una estrategia evolutiva que se da en ciertas especies animales, y mucho menos hacer una serie de o tener una serie de conductas y comportamientos especializados, como es el caso del manejo ontogénico y epigenético de lo que es el genoma de la abeja. Es como si nosotros tuviéramos el poder de manejar nuestro sistema hereditario, nuestro ADN. Maravilloso, eso lo consigue la abeja. Es el animal, después del hombre, más estudiado y que está en peligro de desaparecer. No existe en el planeta Tierra un organismo vivo en el cual se aprecie de manera tan explícita la programación genética como en la abeja de la miel. Casos interesantes encontramos en la abeja para poder decir que es un animal programado, como el caso de la reconversión de labores durante el periodo de vida, de acuerdo a la edad, el sexo. Por ejemplo, la abeja cuando nace, los primeros 4 días, tiene una serie de funciones específicas. Se dedica a manejar la jalea real y hace el caso de nodriza, o sea, atiende las larvas que están en proceso de metamorfosis. Después de ese proceso, de esos días, empieza otra labor. Pueden ser guardianas, pueden ser recolectoras, transportadoras de agua y una infinidad de labores dentro y fuera de la colmena. La reconversión de labores de la abeja es un proceso genético extraordinario, ya que ella tiene la capacidad de aprovechar la plasticidad que tiene para reprogramar la información genética en su genoma, de tal manera que este hecho único de reprogramación de la información genética le da la facultad de pasar de una labor de recolectora a nodriza, o en forma inversa, dentro o fuera de la colmena, y de acuerdo a la edad. De esta manera podemos observar en ella que hay recolección de polen, de néctar, como transporte de agua, unas actividades interesantes como la fabricación de la colmena, la elaboración de la miel y, sin olvidar, el famoso propóleo, pan de abeja, aseo de la colmena, control de temperatura y un control genético y epigenético sobre su especie. Eso es programación genética y epigenética de la abeja de la miel. Las abejas son maestras en la química, son maestras en la arquitectura, en matemáticas, en genética y sobre todo en epigenética. Hace apenas unos 60, 70 años que se viene hablando de epigenética. Ni siquiera se enseña en las escuelas y aulas, universidades, en las academias de ciencias, sobre todo las biológicas, hoy en día. Sin embargo, hace aproximadamente unos 100 años, la abeja ya sabe, maneja sobre lo que es la epigenética. La epigenética lo vamos a ver más adelante para entender una serie de procesos que la abeja maneja al dedillo para poder sobrevivir, y una serie de estrategias biológicas que hacen posible su desarrollo como especie.
¿Quién enseñó a la abeja a construir en forma hexagonal el panal? Una abeja nace y sabe lo que tiene que hacer. Ella sabe cómo construir. La abeja obrera es un ser fantástico. Quiero con este documental sentar unas bases de lo que es posiblemente una teoría que yo la he llamado programación genética. ¿Por qué? Porque a diferencia, por ejemplo, de nosotros, los humanos, nosotros nacemos y no sabemos nada, pero ella sí viene programada genéticamente. Inclusive nosotros en nuestra vida diaria, cuando se produce el proceso de fecundación, se une el óvulo con el espermatozoide, lo que hace es formar una sola célula, luego un desarrollo ontogénico. Ontogénico, como todos sabemos, es el huevo, el cigote, que empieza a desarrollarse, a transformarse en blástula, en mórula, blástula, y empieza a dividirse las 3 capas famosas germinales. Eso se llama programación genética, porque eso empieza a desarrollarse solito. Pero nosotros nacemos sin ningún tipo de información. Tenemos la capacidad, pero algunos seres vivos, por ejemplo las arañas, nacen sabiendo cómo construir en forma milimétrica la seda. Y se producen una serie de conflictos que más adelante en las conclusiones vamos a ver y vamos a estudiar y sacar una reflexión que cada uno de ustedes va a discernir y lo va a tener muy en cuenta. Algo también que todos conocemos, la miel. Para que se pueda producir la miel, primero que todo la abeja tiene que seleccionar, tiene la capacidad, tiene la inteligencia de saber seleccionar la flor que produce determinado tipo de miel, porque no toda la miel o todo tipo de néctar sirve para hacer la miel. Entonces eso es interesantísimo, que la abeja selecciona el tipo de flor y de néctar para poder transformarlo. Imagínense ustedes que la abeja tiene en sus glándulas salivares una sustancia química que es una enzima, un catalizador que transforma, desdobla la sacarosa que tiene el néctar, lo desdobla en glucosa y en fructosa. Maravilloso, ¿cierto? Entonces su organismo está adaptado, lo ha adaptado a esa condición y tiene 2 estómagos, un buche para la miel y un estómago para el resto de alimentos que ella consume. Esto es importantísimo, ver cómo se ha, digamos, diseñado el organismo de la abeja para lograr este proceso de la miel. Para poder saber hacer la miel, usted tiene que tener conocimiento. Yo le digo a ustedes, por ejemplo, hagan miel y no lo saben hacer. En cambio, la abeja, sin que nadie se lo enseñe, viene programada para hacer y tener una conciencia de la estabilidad, los líquidos, el grado y la cantidad de agua que debe tener ese animal en la colmena. Debe batir las alas para producir un grado óptimo de porcentaje de glucosa y de agua, para que tenga una consistencia propia para poder ser considerada como alimento para ellas. Eso es extraordinario. Como también es extraordinario el manejo de las larvas, de acuerdo a su alimentación, como lo vamos a ver ahora. Ellas dosifican polen, miel y jalea real. Cosas interesantes de la abeja, por ejemplo, el control de la temperatura. El control de la temperatura lo realiza la abeja batiendo las alas, porque no puede estar la cera muy derretida, ni tampoco debe estar muy fría, debe tener una temperatura óptima de 37 grados centígrados, porque las condiciones ambientales la afectan.
la cera que producen las abejas. Oiga, imagínense ustedes. Nosotros vamos a ver al final algo que tiene que ver con un proceso de desarrollo, digamos, direccionado, evolutivamente direccionado, porque es que no puede aparecer la glándula de la cera por simple azar, como plantea la teoría darwiniana. Eso no es así. Eso es con base a una correlación, una relación orgánica y una redistribución orgánica bien planeada que se da en el organismo de la abeja con mayor evidencia. Es tan complejo el conocimiento que tienen las abejas, en el caso de las obreras, que ellas son las que manejan la colmena. Los apicultores y la biología moderna, contemporánea, dice que es la reina la que maneja. Pues yo no comparto mucho ese conocimiento, porque es que la que maneja la colmena, la colonia, es la obrera. La obrera es la que construye los panales en forma hexagonal. Yo en un principio, porque desde hace muchos años vengo haciendo esta investigación, pensé que estaba relacionado con el ojo, porque las facetas que tienen las abejas y los insectos con ojos compuestos son en forma hexagonal. Yo pensé que era por reflejo de la luz, y no es así, porque las abejas construyen el panal en la oscuridad. O sea, están programadas para hacer eso. Y lo mejor de todo es que estratifican, de acuerdo a lo que ellos quieren, la celda en cuanto a su tamaño. Si es una reina, hacen una celda diferente. Si es un zángano, también. Si es para guardar polen, propóleo, ellos estratifican de acuerdo a sus necesidades la construcción de la colmena. ¿Cómo se le ha dado ese conocimiento? ¿Cómo lo ha guardado en su material genético? Y lo mejor de todo es cómo lo traspasa de generación en generación. Imagínense ustedes, es como si nosotros estudiáramos una carrera y nuestros hijos nacieran sabiendo lo que nosotros estudiamos. Eso se llama programación genética. Eso lo hace ese animal. Si nosotros estamos, como al final de esta parte, aceptando la programación genética, estamos inmediatamente diciendo que la teoría evolutiva está descartada del todo. Ya vamos a ver por qué.